Un castillo embrujado, una familia escéptica, una misteriosa inscripción en la biblioteca y una joven de corazón puro y valiente. Quédate hasta el final para descubrirlo. Suscríbete para más videos, uniéndote a esta comunidad literaria, ponerle like al video y contame en los comentarios qué te pareció y qué resumen te gustaría ver. Resumen de El fantasma de Canterville. El ministro de Estados Unidos, el señor Hiram Otis, compró el castillo de Canterville. Todo el mundo le aseguró que cometía una tontería, por cuanto no cabía la menor duda que el lugar estaba encantado. Incluso Lord Canterville le advirtió que allí había un fantasma, pero el señor Otis no creía en esas cosas. Se mudaron su esposa, su hijo Washington y su hija Virginia. Después venían los gemelos, a quienes llamaban Barras y Estrellas, por ser muy agitados. Era una deliciosa tarde del mes de julio en Inglaterra, y el aire estaba delicadamente impregnado con la esencia de los pinos. Sin embargo, al entrar en la avenida de Canterville, densos nubarrones cubrieron repentinamente el cielo. Una extraña quietud invadió la atmósfera, y antes de que llegaran al castillo, habían caído gruesas gotas de lluvia. La señora Umney, el ama de llaves, les dijo: «Los señores sean bienvenidos al castillo de Canterville». Después se sentaron a la mesa, y la señora de Otis vio una mancha roja en el piso. La señora Umney dijo que se trataba de una mancha de sangre, a lo que la señora Otis respondió que había que limpiarla enseguida. La señora Umney contó que era la sangre de Lady Leonor de Canterville, asesinada por su esposo, Lord Simon de Canterville, en 1575, y que el espíritu de Lord Simon todavía vagaba por el castillo, y que era imposible hacer desaparecer la mancha. Washington Otis dijo que eran tonterías y que quitaría la mancha. Así lo hace con ayuda de un detergente y un trueno se escucha en la habitación. El ama de llaves se desvaneció. La señora Otis le pregunta a Hiram: «¿Qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?». Él responde que lo descontarían de su salario. Al instante vuelve en sí, pero aún se encontraba sobresaltada. El señor Otis y su esposa la tranquilizaron. La tormenta rugió furiosamente toda aquella noche. Al día siguiente, la mancha de sangre reapareció en el mismo lugar. Washington la limpió, y a la mañana siguiente volvió a aparecer. Al tercer día estaba otra vez en el mismo sitio, a pesar que el señor Otis había cerrado el salón de lectura y se había llevado consigo la llave. La familia estaba ahora muy interesada, y empezaron a dudar de su escepticismo. Pero sus dudas se disiparon tras dar un paseo en un día radiante y caluroso. Aquella noche no hablaron de fantasmas, hablaron con naturalidad de sus temas cotidianos. Se fueron a dormir y el señor Otis se despertó entre un ruido extraño que sonaba en la galería cerca de su habitación. Era como un ruido de hierros y a cada momento parecía más cercano. El extraño ruido continuaba y con él un distante rumor de pisadas. El señor Otis abrió la puerta y se encontró con un anciano de horrible aspecto. De sus muñecas y tobillos pendían pesadas esposas y enmohecidos grilletes. Hiram, que se encontraba completamente tranquilo, le pide que engrase esas cadenas. Le dejó un frasquito de lubricante sol naciente y se fue a descansar. Durante un momento, el fantasma de Canterville permaneció inmóvil, presa de natural indignación. Lanzó la botella violentamente contra el suelo y huyó por el corredor. Uno de los gemelos Otis llegó a lanzarle una almohada. Al llegar a un pequeño cuarto secreto, se puso a reconsiderar su situación. Jamás, en una brillante e ininterrumpida carrera de 300 años, se había sentido tan ultrajado. A la mañana siguiente, la familia Otis habló del fantasma. El señor Otis estaba ofendido porque su regalo había sido rechazado. Los días siguientes no volvieron a escuchar al fantasma, pero continuó la renovación de la mancha de sangre, que ahora cambiaba de color. Unas mañanas era rojo oscuro, otras vermellón, púrpura e incluso verde esmeralda. Se divertían con los cambios y llegaban a hacer apuestas todas las mañanas. La única persona que no participaba de las bromas era Virginia, quien parecía afligirse. La segunda aparición del fantasma fue una noche de domingo, despertados por un estrepitoso ruido. Encontraron que una vieja armadura había sido arrancada de su pedestal y el fantasma de Canterville sentado en una butaca de alto respaldo, con una expresión de agonía en su rostro. Los gemelos le tiran 2 perdigonadas y Hiram le apuntó con su revólver, ordenándole: «manos arriba». El fantasma apagó las velas y decidió lanzar una escalofriante carcajada. La señora de Otis apareció y le ofreció un frasco al Dr. Dove, pensando que podía tratarse de una indigestión. El fantasma escucha pasos y se va abatido. Planea su siguiente aparición.
sería en sus cuartos mientras dormía, pero en cuanto llegó al pasillo que conducía al cuarto del desventurado Washington, vio a un horroroso espectro, con un cartel con extraña escritura. Se fue asustado. Al amanecer decidió volver, y encontró en su lugar una blanca cortina de algodón, con una escoba y un cuchillo de cocina, mientras que en el suelo yacía una calabaza hueca. El cartel decía que se trataba del fantasma Otis, único fantasma verdadero. Entonces el de Canterville supo que había sido engañado. El fantasma se sintió muy débil y cansado. Después de 5 días, decidió renunciar a la cuestión de hacer aparecer la mancha de sangre en la biblioteca. Era su deber pasar por la galería una vez por semana y farfullar desde la gran ventana el primero y el tercer miércoles de cada mes. Cumplió con esto lo más silenciosamente posible, incluso engrasó sus cadenas con el lubricante sol naciente. En una ocasión, sufrió una grave caída por una resbaladiza de jabón que habían dejado los gemelos. Se dispone a vengarse, se disfraza del conde descabezado. Después de 3 horas quedó satisfecho con su apariencia. Va a la habitación de los gemelos y encuentra la puerta cerrada. La abre de un tirón y un jarrón de agua le cayó encima. Renunció a toda esperanza de asustarlos. Una noche se encontró con los gemelos vestidos de blanco, gritándoles ¡bu, bu! Y después con Washington, que le arrojó agua con una manguera. El fantasma se recluye en su habitación. La familia pensaba que se había ido, y Virginia recorrió a caballo los alrededores en compañía del duque de Cheshire. El tío del duque, Lord Francisco Stilton, había apostado que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente, fue encontrado tendido en el suelo paralizado del miedo. El fantasma quería demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton. Sin embargo, su temor hacia los gemelos le impidió abandonar su habitación. Pocos días después, Virginia había ido con su galán a los prados de Brockley a caballo. Se rasgó el vestido y entró al castillo por la escalera del servicio. Cerca de la sala de los tapices, creyó ver a alguien. Era el fantasma de Canterville. Lo vio tan deprimido en su aspecto que le dio pena. Virginia menciona que sabe que él le robó sus pinturas para hacer la mancha de sangre. El fantasma dice que no ha dormido en 300 años. Ella, apenada y sorprendida, le pregunta si no tiene dónde dormir. Él le habla de un lugar lejano, un jardín con flores y estrellas blancas. Era el jardín de la muerte, y que ella puede abrirle las puertas de ese lugar, porque el amor siempre estaba con ella, y el amor es más fuerte que la muerte. Hablan de la profecía en la ventana de la biblioteca. Cuando una joven rubia haga brotar de los labios del pecado una oración, cuando un niño inocente su llanto preste y el estéril almendro fruto dé, solo entonces habrá en la casa paz, y al castillo la calma volverá. Explica que Virginia tendría que llorar por sus pecados, orar por su alma, y el ángel de la muerte tendría piedad de él y podría descansar en paz. Ella se deja conducir a través de la sombría sala. Voces y horribles animales le murmuraban: «Huye, Virginia, huye, cuidado, cuidado, quién sabe si volveremos a verte». Cuando llegaron al final de la sala, el fantasma se detuvo y musitó algunas palabras que ella no pudo comprender. La pared se fumó como una neblina y apareció una negra caverna. Mientras tanto, la señora Otis buscaba a Virginia. No se alarmó al principio, pero cuando dieron las 6 y Virginia no había aparecido y mandó a los muchachos en su busca, escudriñaron los alrededores y el señor Otis telegrafió a todos los comisarios de policía del condado. El duquecito de Cheshire, loco de ansiedad, le suplicó al señor Otis que lo dejara acompañarlo. Él le dice que vuelva a su casa, pero cuando Hiram ya estaba de viaje, el duque Cecilio apareció, diciendo que no podía irse sin antes encontrar a Virginia. Fueron juntos hacia un pueblo cercano, pero fue en vano. Regresaron al castillo. La decepción y la angustia eran grandes, y la cena transcurrió tristemente. El señor Otis, tras vencer la tenaz resistencia de Cecilio, ordenó que todo el mundo se acostase, diciendo que nada más podía hacerse aquella noche, y que a la mañana siguiente telegrafiaría a Scotland Yard para que enviasen inmediatamente a algunos detectives. Pero en el mismo instante en que abandonaban el comedor, empezaron a dar las 12 en el reloj de la torre, y antes que se hubiese extinguido el eco de la última campanada, se oyó un estrépito y un grito agudo. Un trueno horrible sacudió toda la casa, y una música ultraterrena explotó por el aire. Uno de los tableros del friso se dio con gran ruido, y en el espacio abierto apareció Virginia con una cajita en la mano. En un instante, todos la rodearon. La señora Otis la estrechó con fuerza contra su pecho. El duquecito casi la asfixió con sus besos.
y los gemelos ejecutaron una salvaje danza guerrera alrededor del grupo. Virginia explica que había estado con el fantasma, quien ya había muerto, arrepintiéndose de todo lo malo que hizo, y le había regalado ese estuche de joyas. Los guía a través de la apertura del friso. Llegaron a una gran puerta de roble. Al tocarla, Virginia se abre y encuentran un esqueleto encadenado que intentaba alcanzar una jarra, que anteriormente había estado llena de agua. El viejo almendro, que parecía marchito, había florecido. Virginia dice que es porque Dios perdonó al fantasma. El duquecito le dice que es un ángel y la besa. 4 días después hacen el servicio funerario para el fantasma de Canterville. En la sepultura, Virginia le colocó una cruz hecha con flores de almendro, rosas y blancas. En ese instante la luz de la luna iluminó el cementerio y se escuchó cantar un ruiseñor. El señor Otis quiso devolverle las joyas a Lord Canterville, pero le parecía que a Virginia le correspondía tenerlas por el servicio que le hizo a su antepasado Lord Simon. Años más tarde, Virginia se casó con el duque de Cheshire y ella fue presentada a la reina. Sus joyas fueron de gran admiración. Después, la pareja fue a vivir al castillo de Canterville y sobre la tumba de Lord Simon pusieron sus iniciales y la inscripción de la biblioteca. Cecilio le preguntó a Virginia qué había ocurrido cuando estuvo con el fantasma. Respondió que a nadie se lo había contado y que no se lo preguntara. Dijo que al pobre Lord Simon le había dado mucho, porque le había ayudado a ver qué es la vida y la muerte, y por qué el amor es más fuerte que los dos. Él le responde que puede guardar su secreto mientras tenga su corazón. Le pregunta si se lo contaría algún día a sus hijos. Virginia se ruborizó.